pasa, sino de aquel lado. En el nombre de Jesús, con Alicia, en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, eres grande y poderoso. Eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús, levanta tus manos de aquel lado de la pantalla. En el nombre de Jesús. ¿Tú qué tienes que ver con Alicia? En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú eres grande y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, predícale, predícale, no te detengas, predícale, 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 predícale. Ella está enferma y va a ser sana en el nombre de Jesús. Cuando tú le prediques y le presentes al Jesús de la gloria, al sanador, Él le va a hacer. Y a aquel lado estás pidiendo por Alicia para que sea sanada. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre Alicia. En cuanto le imponga las manos, en cuanto le imponga las manos, ella queda sana. El poder, el don de sanidad del Espíritu operar a ti. En el nombre de Jesús. Clama mi ser, díselo. Porque te has sentido como Pedro. Tú que te has sentido como Pedro. A veces abajo y a veces arriba. Y tú dijiste, soy como Pedro. A veces quiero todo con el Señor y a veces hasta lo niego. Y Dios te ha venido hablando. Allá de aquel lado, si tienes algo que ver con lo que dije, levanta tus manos. Aquí, si tienes algo que ver con Pedro, que Dios te ha hablado, levanta tus manos ahí. Santo Dios. Si tienes que ver con Pedro, levanta tus manos con la palabra que te di de ciencia. Santo Dios. Déjame orar por ti. Quiero orar por ti para que tu fe no falte. Si tienes que ver con lo que dije, ven aquí. Si no, de aquel lado, levanten su mano. Quiero orar por ti. Atrás, porteros, ahí. Paso adelante, hermanito. Levanten sus manos. Dios nunca le dijo a Pedro, no vas a ser probado. Dios nunca le dijo a Pedro, no vas a ser trabajado, no vas a ser procesado. Jamás le dijo, jamás le dijo lo que Dios le dijo a Pedro. Mira, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte. Y le dijo esto, he rogado para que tu fe no falte. Ora, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Eso fue lo que oró. Oren para que su fe no falte. Oren para que tu fe no falte. Oro para que tu fe no falte. Oro para que tu fe no falte. Oro, 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 oro. Para que tu fe no falte. Oro para que tu fe no falte. Ora para que tu fe no falte. Oro para que tu fe no falte. Aún te falta ser procesado. Aún te falta ser procesado más. Demonio que lo induce a regresar. Suéltalo. 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 Suéltalo ya, te lo digo. Suelta sus pies. Suéltalo. 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 Sal. Sal. Suéltalo. Sentí un fuego en mi corazón, cerca en mi ser. Yo no sé nada. Me habías contado. Ni sé quién es, de seguro no la conozco. Escucha, escuchen. Pongan atención. Alicia es mi vecina.
Es una vecina que está enferma de sus rodillas, de su cadera. Tiene más o menos como un mes que la contacté. Bueno, más bien ella me contactó por la venta de nuestras empanadas. Me llamó para preguntarme de las empanadas. Entonces de ahí empecé a platicar con ella. Fuimos a visitarla, mi esposo y yo. Estuvimos orando por ella porque tiene más o menos como 3 o 4 años que no puede caminar, le duelen mucho sus rodillas y su cadera. De hecho, su cuerpo se ve como si se estuviera deformando porque pues no puede sostenerse. Y pues lo que ahorita pues me dijo el Señor a través del profeta, he estado con esa inquietud de ir a visitarla, de compartirle la palabra. Ya oramos por ella, ya recibió al Señor Jesucristo, pero pues sé que esa alma tiene que ser enseñada y llevarle la palabra para que su fe crezca, que ella crea que el Señor la puede sanar. Entonces pues ahorita cuando usted dijo el nombre de Alicia, pues lo dudé porque dije, ¿será? Pero pues el Señor no se equivoca. Amén. ¿Por qué no le aplaude a Dios? Ay, santo Dios. Dios quiere hacer una revolución aquí. ¿Alguien está listo? Estamos viendo las características de la autoridad y cómo es el orden. Y te he enseñado lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Hemos venido cómo está establecido a nivel mundial la autoridad. Hemos venido aprendiendo cómo es que Dios trae su gobierno y Dios establece así su orden de mando. El Padre es la cabeza de todo el universo, amén. De ahí sigue Jesús con el Espíritu Santo. De ahí sigue Jesús. Jesús es la cabeza de toda la iglesia. No es el Papa. Dile al lado, no es el Papa. Ni el papitas, dile menos. Dile, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo también es la cabeza de los hombres, amén. Él es la autoridad máxima de nosotros. Los hombres tenemos cabeza, se llama Cristo. Él es la cabeza. Y después de Cristo y del Espíritu Santo siguen los 5 ministerios. De ahí siguen los 5 ministerios: apóstol, Efesios 4:11, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esa es la orden de autoridad. Siguen ancianos y diáconos, amén. De ahí siguen los creyentes, amén. Y los hombres son la cabeza del hogar. Amén, hermanas. Yo quiero seguirle hablando de autoridades. Usted y yo debemos de saber quiénes son las autoridades en cada lugar para estar sujetas a ellas y para que la bendición venga sobre nosotros. Amén. Vamos al número 6. El jefe o patrón es la cabeza en el trabajo. Él es el dueño. Y es como es el dueño, es la autoridad máxima. Amén. Tito capítulo 2. Vamos allá. El jefe es la cabeza en el trabajo. Él es la autoridad delegada por Dios. Amén. En el trabajo. Dile al lado, en el trabajo. Tito capítulo 2. Después de Timoteo sigue Tito capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Dice así: exhorto, enseño, exhorto a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Ay, eso es para los jóvenes también. Que no sean respondones. Ay, ay, ay. Voy a hacer esto. Ahí con tu boca, sí, ahí voy.
Ayer trapié, pues otra vez le toca a Chencho. Pero si yo siempre hago más trabajo que Chencha. Dile al de lado, es tu patrón, es tu jefe y tienes que obedecerlo. Sea bueno o sea malo. Gracias por el que ya sabe. Sea converso o inconverso. Si es converso, déjame decírtelo, se los digo, tienes más responsabilidad. Si conoce, qué bendición, pero tienes más responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él es una autoridad delegada por Dios, a la que usted y yo debemos de someternos. Y por lo cual debemos de orar. Hay muchos que su jefe es su papá, doble autoridad, es su papá y es su jefe. O es su pastor y es su jefe. O es su marido, es su jefe y es su pastor. Estás muy bendecido y bendecida, pero también la demanda es grande. David, el rey David, trabajó con Saúl. Y Saúl era una fichita, estaba guapo y altote, pero era rebelde el chamaco. Y David estuvo sometido a su jefe. Estuvo sometido. Dice la Biblia que después de que David tiró a Goliat y lo mató y le cortó la cabeza, usted puede leer todo el capítulo 18 de Primera de Samuel. Y preguntaron quién era David y de quién era su padre, y se lo llevó Saúl al palacio. Y dice que le tocaba unas rancheras, ¿verdad? No, esa no dice así. Esa no es la revelación. Dice que tocaba el arpa para traer alivio, porque se le metió un espíritu a Saúl. Y dice que era su paje de armas. Y dice la Biblia que Saúl contrató a David para que saliera como general del ejército. Y a donde quiera que iba David, Dios estaba con él. Y Saúl lo quería matar. Imagínate que tu jefe te quiera matar. No, algunos sí los quieren matar su jefa, me consta, pero hay algo que no permite que te despida, es el poder de Dios. Y es al que le cargan más la mano, a la que le cargan más la mano. Pero Dios tiene cuidado aún de ti con tu Saúl ahí. No importa si es bueno o es malo, mientras Dios no te diga sal de ahí, tú no tienes por qué salir de ahí. Mientras Dios no te mueva de ahí, no tienes por qué moverte. Tienes que estar sometido a tu autoridad. La única forma en la que debes de ya no someterse o de sujetarte a tu marido, a tu jefe, es cuando Él te pide cosas que hagas fuera de la voluntad de Dios. Ahí ya rompes y dices, no puedo hacer esto, porque yo tengo una moralidad y una revelación de Dios. Ahí tienes derecho a desobedecerle. Si tú no obedeces a tu autoridad, entras en pecado, siempre y cuando te pida cosas correctas. Amén. No debes de hacer cosas ilegales ni que te pidan cosas ilegales, y más si van contra los principios de Dios. Amén. Al otro voy a pasar. Ya te enseñé que quién es la autoridad máxima en el trabajo, el jefe. Y después de ahí a los que ponga el jefe, al gerente, al subgerente, al supervisor, como se llamen en cualquier empresa. Amén. Hombres, se los digo. Ay, Espíritu Santo. Si tu esposa es la jefa del negocio y tú eres su empleado, no te vayas a manchar, dirían los chavos. Ella es tu jefa, la tienes que obedecer. Pero si en el trabajo, no se vayan a confundir las hermanas, porque se llevan la empresa a la casa. No, en la casa Él es la cabeza.
Gracias por las 3 que me dijeron amén allá en las naciones. Si tu esposa es la jefa, está bien, tú eres su empleado. Tienes que obedecer por órdenes de autoridad, amén. Gloria a Dios, amén. Porque son principios que no podemos brincar, porque también los hombres se llevan su principio al negocio, pero si ella es la cabeza, respeto, amén. Obediencia, amén. Gracias por las 3 que les acabo de salvar el pellejo. 7. El presidente, y de ahí los gobernantes, y de ahí los que van bajando, son la cabeza de una nación o país. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 2, díganme amén si ya lo tienen. Dice ahí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y dice ahí: por los reyes o presidentes y por todos los que están en eminencia, gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En los 2 ejemplos que le estoy dando de jefes y de gobierno, nuestra responsabilidad es orar por ellos, amén. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Dile al de al lado: tienes que orar por tus gobernantes y por el gobierno que está ahora, amén. Romanos 13, versículos del 1 al 6. Tenemos que respetar a los gobiernos, sí, siempre y cuando no se salgan de los principios de Dios, amén. ¿Qué hicieron sus amigos de Daniel? Cuando les pidieron algo que iba en contra de la palabra, ya no obedecieron a Nabucodonosor. Cuando les pidieron que adoraran una imagen al sonar de los tamboriles, de la flauta, de la cítara, ellos dijeron: esto no es correcto. Y ahí se rebelaron y ahí Dios los respaldó, amén. Cuando Mardoqueo le pidió a Esther que entrara a ver al rey, cuando la reina no tenía que pasar un tiempo y tenía que pasar, pero entendió la reina que era de Dios romper con esa ley, ese principio de Media y de Persia. Ella entró y Dios le otorgó la gracia y pudieron salvar del decreto a los judíos. ¿Puedo seguir? Dile al de al lado: puedes obedecer a tus autoridades y debes obedecer a tus autoridades, siempre estén caminando en los principios de Dios, amén. 13 de Romanos, del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Habla de todos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién pone las autoridades? Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A usted qué le importa cómo está gobernando o qué está haciendo cada autoridad? Dios nos va a pedir cuentas a cada uno, amén. Su labor es estar sujetas a ellas, orar por ellas y hacer lo que Dios pide, amén. De modo que quien se opone a la autoridad, esto es muy fuerte, a lo establecido por Dios resiste. Quien no acepta una autoridad puesta por Dios, quien pelea con una autoridad, es como si peleara con Dios mismo. Y los que resisten, los que están peleando, los que causan guerra, vea la maldición, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los gobernantes, los reyes, los presidentes, no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú haces el bien, no temes, sigue viviendo. Sino para quién son las autoridades y los gobiernos y las leyes, sino para al malo, al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad, cualquiera que sea?
Diga, voy a hacer lo bueno y entonces tendré alabanza de ella. Amén. ¿Qué vas a hacer? Diga, lo bueno. Porque es servidor de Dios. Las autoridades puestas por Dios, los gobiernos puestos por Dios, ¿qué son? Servidores por Dios. Usted cuando lee la Biblia dice que Dios le llamó a Nabucodonosor su siervo. Cuando usted lee la Biblia dice que Dios llamó a Ciro su siervo. Dice, yo he llamado a mi siervo, y lo llamó, dice, aunque no me conoció. Y Ciro apoyó para la construcción de la casa de Dios. ¿Puedo seguir? Porque las autoridades, los gobiernos que son puestas por Dios son sus siervos. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues es por esto pagáis también, diga, los impuestos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Dios le paga al gobierno, le paga a los gobernantes y a los que gobiernan, ¿a través de qué? De los impuestos. Se las voy a cambiar para los ignorantes. ¿Por qué no aceptan el mover de las ofrendas y de los diezmos de Dios? Si es lo mismo, Dios le paga a sus siervos. Ay, dile al de al lado, ay, no lo puedo creer eso. Y ahí está la gente creyendo a otros más ignorantes que ellos. Se da cuenta que Dios tiene su sistema financiero, el cual no falla, y lo deja, porque toda autoridad, déjeme decirle, le sirve a Dios, y Dios le paga. Y le paga de acuerdo a la responsabilidad. Gracias por los 2 amenes. Cada ciudadano debe de sujetarse a las leyes, estatutos y reglas de la nación que habita, y debe de respetar toda autoridad delegada allí. Según cada país la tenga, la autoridad máxima puede ser un presidente, un primer ministro, el rey, lo que sea. Dile al de al lado, te tienes que sujetar. Recuerda que no eres tú, es Dios quien pone y quita reyes. Él pone y los quita. ¿Por qué la gente quiere quitarlos? Eso se llama rebeldía. ¿Puedo seguir? Tú no tienes esa facultad de ponerlos y quitarlos, es Dios. Ni David quiso quitar a Saúl, lo tuvo para matarlo. Dios se lo entregó, pero para probar su corazón. Y él decía, ¿cómo he de matar al ungido del Señor? Y no fue rebelde, por eso Dios lo puso ahora como rey. Toda autoridad es puesta por Dios. Y cuando alguien quita a alguien que le dio Dios autoridad y lo puso en un poder de autoridad, y él se pone, se vuelve ilegal. Y escúchame, todo lo ilegal es maldito y maldecido por Dios. El diablo se quiso poner, acabó maldecido y maldito con los demonios. Por eso David alcanzó la bendición. Su hijo Absalón quiso quitarlo del gobierno y el muchacho acabó muerto. Otro de sus hijos quiso quitarlo, quiso ganarle el reino a Salomón ilegalmente y también acabó mal. Cuando en el mundo hay gobiernos ilegales o de facto, o hay golpes de estado, o golpes militares, o hay guerrilleros que se ponen y que se establecen fuera de la voluntad de Dios,
esos gobiernos no duran mucho tiempo. Pastor, pero en el Medio Oriente algunos duraron 40 años, pero ¿cómo acabaron? ¿Cómo acabaron esas naciones? ¿Cómo acabó Afganistán? ¿Cómo han acabado esas naciones? ¿Cómo han acabado esos pueblos? Por eso tenemos que tener cuidado de no amarrarnos a la rebeldía y a la desobediencia contra todas las autoridades que les he enseñado. ¿Sabe? Israel venía bien, venía siendo bendecidos, porque el gobierno de Dios era a través de jueces y profetas. Usted lee los primeros libros de la Biblia. Dios, su gobierno era a través del sacerdocio arónico. Ese era el gobierno establecido por Dios. Levantó jueces y luego levantó profetas. Y el pueblo de Israel fue a ver a Samuel y le dijo: ponnos reyes como las demás naciones. Y Samuel se enojó, se entristeció, y Dios le dijo a Samuel: ¿por qué estás así? No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Ellos quieren ser como las otras naciones. La Biblia nos dirige cómo movernos en la autoridad correcta. Cuando una mujer quiere desplazar a su marido, pobre de ella, acaba maldita. Cuando un joven quiere desplazar, cuando alguien quiere desplazar a un hombre de Dios y logra quitarlo, acaba maldito. Se lleva una tremenda maldición generacional. Cuando alguien quiere quitar a un gobernante y lo quita, se vuelve maldito. Y Dios le dijo a Samuel: les voy a poner un rey, pero eso no es mi voluntad. Dios estaba cuidando también a su profeta de que lo fueran a matar. Y ese pueblo se rebeló contra Dios. ¿Cuántas veces el pueblo se rebeló en el desierto contra Moisés, contra el hombre puesto por Dios, y acababan muertos? Somos tan ignorantes. No leemos la Biblia, no la escudriñamos. Y cada vez que el pueblo hablaba de Moisés, murmuraba de Moisés, aparecía la nube de gloria y Moisés se tiraba al piso. Y había mucho juicio. Cada vez que el pueblo se quejaba y hablaba de Dios y de Moisés, de Aarón y de María, Dios aún a Aarón y a María no se las perdonó por hablar en contra de Moisés. Y si Moisés estaba mal, Moisés tenía que darle cuentas a Dios. Y a veces nosotros nos paramos en lugar de Dios y dictaminamos sentencia y juicio, y eso nos acarrea lepra espiritual. Y a veces nos juntamos con gente. Eso es tan peligroso, lo he visto. He visto gente morir por atreverse a hablar, por atreverse a atacar a las autoridades puestas por Dios. Dile al de al lado: cuidado, porque esto trae tremendos problemas. Nunca participes en una rebelión. Nunca, dile al de al lado, nunca. Sé inteligente. Sé inteligente, no te dejes arrastrar. Cuando Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés, eran los primos de Moisés, Aarón y María. También eran profetas, también hablaba Dios a través de ellos, porque ellos dijeron: solamente Dios ha hablado por Moisés. Ellos se pusieron: jamás te pongas a la altura de una autoridad, porque esa autoridad, si es puesta por Dios, tiene una cobertura. Tiene una cobertura dada por Dios. Por eso la Biblia dice: no es por el que quiere ni por el que corre, sino por el que Dios tiene misericordia. Dios mandó a Moisés porque Dios le dio la autoridad de enfrentarse a Faraón, y aún Moisés respetaba a Faraón y le dijo: Dios dice, deja salir a mi pueblo. Dios dice, mañana viene sangre, mañana viene ranas. Moisés era un hombre tan sabio que sabía cómo enfrentar una autoridad, y le dijo: Dios dice así.
Y Faraón comenzó a respetar la autoridad de Moisés y le dijo: ¿quién es Jehová para que dejemos salir al pueblo de Israel? Y él le dijo: es el Dios de los hebreos. Y Faraón comenzó a pelear primero con Dios y luego con Moisés. Y le hablaba a Moisés y dice: sal y pídele a Dios que quite las ranas, que quite los piojos, que quite. Y Dios le dijo a Moisés: a ti te voy a tener como un Dios para Faraón. Y cuando los brujos se quisieron poner al tú por tú con Moisés, su vara se tragó la suya. Dios diciendo: este es mi profeta, este es el hombre que yo escogí, este es el hombre que yo respaldo. Autoridad que Dios levanta, Dios la respalda. A hombre que Dios levanta, Dios lo respalda. A gobierno que Dios levanta, Dios lo respalda. A jefe que Dios levanta, Dios lo respalda. No está mi hermano aquí, el flaquito, el de la guitarra, ¿lo conoces? Él llegó un día conmigo, me dice: pastor, todos se están levantando contra mi jefe para quitarlo. Y le dije: no te metas. No lo testificó, porque a veces no testificamos cosas que creemos que no son importantes. Le dije a Rogelio: no te metas, mantente alejado. Y llegó y me dice: pastor, ¿qué cree que pasó? A todos los corrieron, menos a mí. Y él, como le había profetizado, ahora tiene un mejor puesto. Ahora está más bendecido. Cuando tú te paras en contra de todas estas autoridades que te he hablado, lo que te acarreas es una maldición. Te acarreas un juicio. Y Dios puso a Moisés, a Aarón y a María. Fue Dios quien puso a Nabucodonosor. Fue Dios quien puso a Ciro. Fue Dios quien puso a Asuero. Fue Dios quien puso a Adán en el huerto. Por eso cuando le dijo: ¿dónde estás tú?, Dios siempre va a la autoridad. Dios siempre va a la cabeza. Respeta tu cabeza, respeta las autoridades, respeta. Dile al de al lado: respeta. Te das cuenta que cuando los hijos están en rebeldía y no respetan, están muy maldecidos. No logran lo que su papá logró o más, porque nunca los han honrado. Se mantienen al margen, pero no hay honra. Se mantienen al margen, pero no hay obediencia. Y aunque no te vea tu papá, Dios te ve y activas un principio. Mientras vivas en esa casa, mientras estés en ese trabajo, mientras estés en esa congregación, mientras estés en el cuerpo de Cristo, tienes que respetar a las autoridades y sujetarte a ellas y darles cuentas. Gracias por los dos. Cuando empiezas a hacer tu voluntad y a salirte de los principios y de la obediencia, te vas a meter en problemas. Hay gente que yo conozco que tiene dones, puede tener fe, pero está en quiebra, está maldecido, porque siempre han vivido no bajo autoridad, sino bajo una rebeldía. Son talentosos. Saúl era talentoso, era alto. Absalón era un príncipe, era elocuente, era un poco sabio, porque se sentaba, lo seguían 50, era un líder, pero estaba fuera de los principios de Dios. Dios no le perdona a nadie que se salga de sus principios. Como te llames, Adán, Moisés, como te llames, los principios se cumplen y todos tenemos que cumplirlos. ¿Cuáles son las consecuencias de no caminar en el orden de autoridad dado por Dios? Por eso mucha gente Dios no la pone en el liderazgo, porque no ha sido procesada del otro lado. Para llegar a ser puesto una autoridad por Dios, tienes que ser procesado. David, 20 años procesado, 15 años. Él llegó a los 30 años a Jerusalén, a la edad de 30 años para ser rey, pero tuvo que ser procesado. Tuvo que tener el peor jefe.
tuvo que tener los peores amigos, tuvo que tener el peor ejército de 400 endeudados y amargados. Dígale al lado, antes de que te pongan en el liderazgo. No, dígaselo con fe, dile, antes de que te pongan en el liderazgo, te van a procesar, te van a probar si eres digno de confianza. Hay gente que con tantito poder tú vas a ver qué carácter tiene. Dale tantito poder a alguien y va a sacar su verdadera personalidad. Dígale al lado, me pusieron a cuidar las tortillas y ya me sentí el jefe de la tortillería. Ay, se me salió. Dile, estuvo fuerte, dile a la, estuvo fuerte. Era para alguien aquí, fue muy fuerte. ¿Cuáles son las consecuencias de no caminar en el orden? Número 1. Santo, toca algo, hermanita, la gloria del Señor está aquí. Dios siempre te va a dar más cuando tú estés apto de recibir más. Yo te voy a enseñar las próximas semanas que la autoridad es progresiva. La autoridad es íntegra. Dios le dijo a uno de sus mayordomos en la Biblia, si no fuiste fiel en las ganancias injustas, en el dinero, ¿quién te va a confiar lo verdadero? No es que Dios no quiera ungirte, no es que Dios no quiera usarte, es que no has pasado el examen, no has acreditado. Deja de echarle la culpa a los demás. ¿Por qué Dios no te ha bendecido? Es porque no te has aplicado. Eres rebelde, eres desobediente. No te gusta el jefe que tienes, no te gustan los pastores que tienes, no te gustan los líderes que tienes, no te gusta el gobierno que tienes. ¿Y tú qué haces del otro lado? No, yo sí soy como David. Si tengo a Saúl le corto la cabeza. Hay gente que sí tiene un espíritu de traición. Hay gente que no es de confianza. Hay gente que no se le puede delegar nada porque lo hace mal, abusa de la autoridad. Y aquellos que abusan los quita Dios. Aquellos que son altivos los acaban perdiendo. Antes de la caída viene la soberbia. Dile al de al lado, ¿cómo te quedó el ojo? Pero dile, versión actualizada, ¿cómo te quedó el guante? Dile, me quedó a la medida. ¡Hey! Hay consecuencias por no caminar en el orden. Te enseñé el orden, el jefe, el papá, Dios, Cristo. Oye, a veces eres machista, te ponen una mujer de jefa. Ay, esa vieja cómo me va a mandar a mí. Pues esa calzonuda, chaparrita, es tu jefa y la obedeces. A veces los hijos miden 2 metros y el papá 1.50, pues es tu papá. ¡Hey! No, le cuento algo. Íbamos a la secundaria y teníamos un amigo bien altote y narizoncito, le decíamos Pinocho, imagínense. Se llamaba Joel, pero en la 134 Leandro Valle, atrás del Metro Cavernícola Oriental, todo el mundo le decíamos a nuestro amigo él, Pinocho. Y un día me dice, Soberanes, te invito a jugar. A mí me encanta el fútbol, jugaba mucho. ¿Dónde vives? Del otro lado del puente de la Agrícola. Y yo solo conocía a su mamá, una mujer grandototota. Y yo la veía y decía, ay, con razón el Pinocho mide 2 metros. Cuando llegué a su casa, toqué. Tilín, tilín, tolón, tolón. Yo me sentía chaparrito. Cuando me abren la puerta, yo estaba por acá.
Se abre sola. Un hombrecito chiquito, barboncito. Me acuerdo, bien parecido, guapetón, doctor. Y yo dije, ¿quién será? ¿Será alguien de aquí? Nunca me imaginé. Y me dice, pásale, dice, te presento a mi papá. Y yo, parece más papá mío que tuyo por el tamaño. Y cuando lo vi, dije, y lo vi hablar y lo vi a operar, dije, este está chaparrito, pero aprendí que él tenía autoridad. Y la grandota, güera, y el grandote, Pinocho, le obedecía. No es por tamaño, por belleza o por inteligencia, es por principios bíblicos. Y a veces se te olvidan. A lo mejor tú sabes más que tu jefe. A lo mejor tú sabes, estás más ungido que tu pastor. Gloria a Dios. Lo dudaron, más de 3 es duda. Estás más ungido que tu pastor y todo. Pero si Él es tu autoridad, a Él te le tienes que someter, aunque estés más ungido. Porque muchos, porque saben más, porque a lo mejor tienen más experiencia, dicen, ¿yo qué me voy a someter a esta persona? O a veces tenemos eso, es más chico que yo. Yo podía ser su tata, ¿qué me va a enseñar? Pero es por principio. A él te lo pusieron como autoridad, a él te sometes o a ella te sometes. Amén. Por eso hay tanta gente tan maldecida. Por eso hay tanta gente que no avanza. Porque no nos han enseñado a respetar. No nos han enseñado a honrar. No nos han enseñado a ser dirigidos. Y al de lado, eso es cierto. ¿Cuáles son las consecuencias de no caminar en el orden? Primero, se pone uno fuera de la cadena o de orden que Dios marcó. Cuando uno ya no hace lo que Dios dice o se sujeta a las autoridades, se sale uno del orden de Dios. Y si se sale uno del orden de Dios y de la autoridad, la bendición deja de correr. Si usted lee bien Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7, dice ahí, Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy su autoridad. Y dice, separados de mí. Jesús estaba enseñando autoridad. Si tú no te sometes a mi señorío, me reconoces como el Cristo y todo, no vas a poder hacer nada. Cuando nos salimos de esas autoridades, las dejamos, las abandonamos, no queremos, somos rebeldes, nos salimos del principio y de ahí nos volvemos como Caín, errantes. Dos, porque ya quiere que ore Dios, ya se me fue el tiempo aquí. 2, ¿cuál otra consecuencia? Esa persona, una de sus consecuencias es que va a estar o va a vivir en rebeldía todos los días. Esa es una consecuencia, vas a ser un rebelde, aunque no contestes, aunque no grites. Pero esa es una rebeldía. A Saúl se lo dijeron, ¿qué se complace más Dios, en sacrificios o en que se obedezca su palabra? Porque la rebelión es como la brujería. Y Saúl, sus últimos años, sus años de gobierno los tuvo en rebeldía, tanto que temía a los filisteos. Por eso Dios no le hablaba ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. No le hablaba. Y Dios cayó al profeta y le dijo, ya no llores más, no pidas más por él, porque ya lo deseché. Dios tuvo que venir a decirle al profeta, ya cálmate, ya lo deseché, ya no quiero que ores por él, porque Saúl vivió rebelde igual que Satanás. ¿Por qué? Porque se salió del principio.
Cuando no queremos nada con ninguna autoridad y nos salimos, siempre a donde vayamos la rebeldía nos va a acompañar. Y la rebeldía es el espíritu de la anarquía. Y a donde estemos, por eso siempre tenemos problemas con la gente. Se me salió. Por eso es que siempre tenemos conflictos con la gente, porque estamos en rebeldía, porque no hemos sido libres, y esa es una consecuencia. Y sabes, acabas diciendo es que nadie me quiere. No, es que tienes un problema que tiene que ser eliminado desde raíz. 3. Otra consecuencia, tu fe se contamina. La fe se contamina. La Biblia dice en Mateo 7 del 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad es estar sujeto a las autoridades. En aquel día, dice, muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La fe de esos hombres se contaminaron por no estar sometido a las autoridades ni a Dios. La fe se contamina. Saúl contaminó su fe. Después de ser un muchacho humilde, tranquilo, estar entre profetas profetizando, acabó contaminado. Quiso ser un asesino, quiso matar al ungido. 4. Consecuencia, tu poder se pervierte como el de Satanás y sus demonios. Todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, mensajeros, toda la orden angelical tiene un poder dado por Dios. Y algunos ángeles, o la mayoría, tienen una autoridad dada por Dios. Hay ángeles que tienen autoridad sobre los vientos. Hay ángeles que tienen autoridad sobre las cosechas. Hay ángeles que tienen autoridad para traer sanidad. Por eso a Moisés le dijeron: mi ángel irá contigo y él va a pelear por ti. Hay ángeles guerreros, hay ángeles que se la saben partir, hay ángeles mensajeros, hay ángeles que llevan mensajes proféticos. Todos los ángeles tienen poder y autoridad dada por Dios. Pero Satanás, por no sujetarse, los demonios pervirtieron ese poder, y de ahí viene la brujería. Moisés, un profeta de Dios, un hombre que era el más manso de todos, dice la Biblia. Y luego pues él escribió, también tenía que echarse flores. Discúlpame, Moisés, allá en el cielo nos arreglamos. Pervirtió su poder y su autoridad. Dios le dijo en el segundo milagro de la roca: háblale. Y él dice que le pegó con ira. Pueblo rebelde. Y Dios le dijo a Moisés: rompiste el principio de autoridad, papi. Rompiste el principio de gobierno. Te dije, háblale. Te dije, pero por no darme la gloria en frente del pueblo. Pero pastor, hizo el milagro. Sí, pero en rebeldía. Sí, pero en desobediencia. ¿Cuánta gente se sube al púlpito con el poder pervertido y la autoridad pervertida? Sí sucedió el milagro, pero ¿bajo qué poder? ¿Bajo qué autoridad? Moisés, te equivocaste. Te amamos, te queremos, Dios te usó. Pero hubo un momento en que te pervertiste y te quedaste en el desierto. No vas a pasar, Dios le dijo, por cuanto no me diste la gloria. Quien está pervertido, quien no le da la gloria a Dios. La Biblia dice: los demonios creen y tiemblan.
pero les cuesta trabajo darle la gloria a Dios. Para que un demonio diga a Jesucristo le cuesta. He estado en muchas guerras y le digo al demonio, di el nombre de Jesús. Se calla, y cuando la gente está endemoniada le digo, di Jesucristo es mi Señor. El demonio los deja mudos, ciegos, locos, porque no quieren darle la gloria. El demonio, cuando vio a Jesús, le dijo, sé quién eres. Su poder pervertido. Dijo, sé quién eres el Santo, el Hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Debes de tener cuidado, porque puedes estar muy ungido, puedes estar muy ungida, pero si estás fuera de autoridad, fuera del rango, fuera de la voluntad de Dios, ese poder y esa autoridad se empieza a pervertir. Por eso hemos visto a tantos hombres y mujeres caer. ¿Qué le pasó a David cuando el diablo lo influenció a censar el pueblo? Lo pervirtió en su poder y su autoridad. Y su siervo le decía, no, eso no te corresponde a ti. El contar al pueblo, el levantar esa ofrenda no es para ti. No crea que nada más es levantar una ofrendita y ya. Ay, pastor, me atreví a levantar una ofrenda, pero ¿quién te dijo? Es que lo sentí en mi corazón. Te metiste en una bronca. Tienes que ser un hombre delegado por Dios para levantar una ofrenda, para predicar. Por eso Moisés le dijo a Dios, Moisés conocía los principios, le dijo, Señor, si me preguntas quién me envió, le vas a decir que el yo soy te envía. El yo soy te envía. No te envíes solo. Estás en un peligro. Estás en un peligro si estás levantándote tú. Pero es que el Espíritu Santo me dio dones, me dio facilidad de palabras, me dio inteligencia, sí, pero si no estás puesto por Dios como autoridad, tu poder está a punto de pervertirse. Tu poder está a punto de endemonizarse y de traer destrucción. 5. Siento el poder de Dios aquí. Estas son cosas que no quieren oír los rebeldes, porque aquí se les acabó su fiesta. Se les acabó su fiesta. Dice la Biblia que Dios escogió a Judas, porque Jesús fue a orar y Dios le dijo Judas, y Dios puso a Judas. Y Judas se pervirtió. Dice que Satanás entró a su corazón, y el poder que él tenía un poder apostólico, se pervirtió. Se pervirtió porque Judas fue a las autoridades. Por eso las traiciones vienen siempre de los hombres que están más cerca de las autoridades, porque el diablo sabe a dónde atacar. Saben dónde atacar. Si tú estás cerca de un hombre de Dios, cuida al hombre de Dios. Cuida tu corazón de no traicionarlo, porque Giesi le dijeron no vayas, y él fue y acabó con la lepra de Naamán. Dios confió y le dijo a Moisés, Aarón, quédate con el pueblo. Dios me está llamando a subir. Dios quiere descender y hablarme. Y Aarón traicionó a Moisés, traicionó a Dios. Por eso Aarón murió en el monte Hor. Le quitaron la dignidad, le quitaron las vestiduras, porque él también rompió. María murió también le cayó lepra. Dios te ha puesto al lado de hombres y líderes de Dios. Cuídalos, obedécelos, porque lo que está en ellos va a venir a ti. Va a venir como Elías bendijo a Eliseo. Si me vieres, si fueres digno, si te lo ganaste, si fuiste fiel, si Dios lo quiere, el manto es tuyo, el doble es tuyo. Todo lo que tengo, las 5 escuelas, te las heredo, te las regalo, pero eso viene del cielo. No dejes que el
pervierta. No dejes que el diablo te pervierta. No dejes que pervierta tu poder. No dejes que pervierta nada. 5. Consecuencia 5. No tendrá autoridad legal sobre el enemigo y sus obras. Quien ya rompió eso se vuelve ilegal. Y como estás en rebeldía y en desobediencia, ¿qué poder puedes tener contra el diablo si es igual que tú? Por eso el diablo yo lo he visto avergonzar a hombres que conocen de Dios, que saben. Los he visto y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios me dice, es que ellos se pusieron. Les di el don para echar fuera demonios, les di el don de milagros, pero se pusieron, están ilegales. Y así no hay poder. He estado en muchas guerras y he visto al diablo darle tremenda zarandeada a congregaciones completas, a hombres completos. He visto al diablo a matar a hombres, a avergonzarlos, a enfermarlos, por estar en rebeldía y en desobediencia. Porque están ilegales. Y todo lo que está ilegal le da fuerza al diablo. Le da fuerza. La gente me pregunta, pastor, tal persona llegó y el diablo parece que le metieron lumbre. Tal persona tocó al diablo y parece que le metió 2000 voltios y hasta se puso más Bruce Lee, el demonio. Y le digo, ¿te lo digo o te lo enseño para el otro año? No, dígamelo. Es que esa persona que entró en soberbia y orgullo, carga rebeldía, carga desobediencia. Habla con esa persona y pregúntale quién es su autoridad, a quién está sometido, a quién sirve. Un día estaba liberando a una joven y había como 10 y el demonio los volteaba a ver y a cada uno lo acusaba. Y yo estaba como la canción esa, de los 7 que me quedaban, hoy me quedan 6. Y le decía, salte, ahorita hablo contigo. Empecé como cuando dicen que va a despegar el cohete, 9. Y el demonio así, salte, 8. Y volteaba, 7, salte. Me quedé solito. Cuando llegué entre 9 y 10 no podían con el endemoniado. Cuando llegué, pobre mujer amarrada, parecía puerco. Llegué a desamarrarla. Cuando tocaba esa endemoniada, ¡pah!, perdía la fuerza. Y Dios me fue enseñando. Y yo dije, Señor, quiero que me reveles. Y Él me dijo, es que tú obedeces. Tú no miras al hombre, miras la autoridad que yo le di. Cuando tú miras al hombre, dejas de mirar la autoridad que Dios puso. Imagínense, Moisés se cree que tenía labio leporino. Imagínense que fuera su pastor, va a decir, ese cuchito me va a hablar. Ese que no, que aleluya. Ese que habla feo, que no tiene voz. Muchos se dejan ver por lo que ven. Ve la investidura que trae. Y yo he aprendido a ver la investidura que traen los hombres de Dios. Yo he visto y digo, es que no traen la vestidura de Dios. No traen la investidura de Dios. Traen una investidura demoníaca. Traen una autoridad ilegal. Y eso ha traído grandes daños a la persona y a la gente que está bajo esa autoridad. Porque si tú te pones bajo la autoridad de un ilegal, pura ilegalidad, y esa persona hace gente rebelde. Hay gente que me dice, pastor, a mí la gente no me obedece, no se me sujeta. Y yo le digo, tú eres rebelde. Yo
rebeldes? Sí, porque el que tiene la vestidura de Dios no tiene que decir obedezcan. No tiene que decir mis chicharrones truenan aquí. Yo soy Juan Camaney, nada más me falta decir tururú. Los hijos de Seba, en el capítulo 19 de Hechos, dice que Dios, en el versículo 10 en adelante, dice que Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y dice que se llevaban sus paños y todo, y hasta los demonios salían, porque Pablo era un hombre sometido a Dios. Por eso esos resultados. Por eso es que muchos no les pasa nada, no viven nada, no experimentan nada, no están bendecidos, porque no hacen milagros bajo la mano de Dios, no están sometidos a Dios. Tenemos gente rebelde, jóvenes que quieren solo la unción, pero no quieren el proceso de obediencia. Y dice que llegaron los hijos de Seba, siete exorcistas ambulantes, hasta tenían nombre. Y había un endemoniado ahí. Le dijeron por el Dios de Pablo y por Pablo. Y el demonio dice que se paró y le rompió el hocico a los 7. Sabemos quién es Jesús y quién es Pablo. Y ustedes, si ustedes son de mi banda, les estaba diciendo, son igual que rebeldes que yo, son igual de desobedientes, no se sujetan a nadie, no le dan cuentas a nadie. Y dice que los mandó desnudos, y se oyó todo eso y tuvieron temor. Pregunta. Dígale al lado, pregunta. En el lugar donde estás, ¿a dónde estás? ¿Quién te puso? Cuando yo pongo a alguien en el liderazgo y me dice, es que yo no sé, es que hay otro más capacitado que yo, es que yo le digo, tú eres, porque Dios dice que tú eres. Tienes fallas, sí, como todos, pero Dios te puso a ti. Dios quiere trabajar contigo. He visto gente ser despedazada. Mire, hermano, a veces estoy durmiendo aquí. Mi esposa es testigo de tantas cosas que hemos vivido en el matrimonio, en el ministerio. Y yo ronco, puede preguntarle, verdad digo y no miento en el Señor. Y hablan, pastor. Ay, pero ¿qué pasa? Llevo 6 horas, 8 horas aquí, no puedo sacar un demonio. A veces desde el teléfono, en el nombre de Jesús. Y a veces voy hasta donde está. Y cuando llego y veo, digo, sí, no se congrega, no ora, no lee, desobediente. Esta mujer ya le quitó la cabeza al marido. Así. Pastores así caminan, los veo y digo, Señor, perdóname, pero me dan risa. Se sienten bien, sácale puntas. Pero cuando el diablo se les aparece, no saben qué hacer. Están sudando y nada más se me quedan viendo. Que te dé otra zapatiza para que aprendas. Oiga, hace unos meses un hombre me dijo, yo soy de tal país, he viajado en 15 naciones. Y soy profeta de Dios. Y yo dije, oh. Y me dijo su currículum vitae.
Ya nada más me faltó que yo le pusiera abajo amén. Y que se aparece un endemoniado de esos de alto rango, de esos demonios que el diablo los manda a destruir ciudades. 50 minutos, 40 minutos y no los sacaba. Y yo le dije, pues dile al demonio, soy profeta. Dile al demonio, dile, en 15 naciones he estado. Sudaba y le decía, el varón de la cruz te venció. Y el demonio decía, sí, el varón de la cruz me venció, pero tú todavía no puedes. ¿Por qué? Porque cuando le profeticé a ese hombre, le dije, a ti te han maldecido y tú vives en pobreza, por eso las finanzas no te siguen. Y cuando lo vi dije, sí, él se fue, se salió de su cobertura para hacer su ministerio y no el de Dios. ¿Cuánta gente he tenido que se ha ido a hacer su ministerio y que Dios no le envió? Te lo digo, arrepiéntete, porque estás al fracaso y el diablo te puede matar. Ay, 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 yo no quisiera parar, para mí esto es glorioso. Mira, al de al lado, nos están salvando el pellejo que tenemos. Y sí que tenemos demasiado, dile, se nos cuelga. Mujeres, obedezcan a sus maridos. Obedezcan a sus pastores. Obedezcan, jóvenes. Les voy a derribar su doctrina, hermanas. A mi lado caerán 1000 y 10,000 a mi diestra. Se te olvidó, mas a ti no llegarán por rebelde. Un hombre no quiere una mujer rebelde, quiere una mujer que se sujete. ¿Por qué no me he casado, pastor? Te lo acabo de revelar. Dile, me dolió, pero cierto. Santo, siento el poder de Dios aquí y allá. Deja de enojarte si tú eres líder. Mejor ponte a hacer la obra de Dios. No amenaces a la gente, ponte a trabajar. Deja de hacer tu berrinche y de poner tu cara de indignado y enojado o enojada. Mejor ponte a hacer la obra de Dios. Ay, ay, ay. Doblen sus rodillas, por favor. Y pidamos perdón. Dije pidamos. Dije pidamos. Señor, perdónanos, porque nos vamos de la iglesia y no nos vamos dando gracias. Eso es rebeldía. Si tú te fuiste de una iglesia y nunca diste las gracias, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Y pídele perdón a Dios, porque te fuiste indignado, en berrinche, enojado. Aunque te hayan corrido, tienes que dar las gracias. Aunque te hayan insultado, da las gracias. Padre Dios, nos arrepentimos. Restauramos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestro negocio, todo nuestro servicio, Señor. Aquí estamos. Dile al Señor, perdóname. Perdóname. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Perdónalos a los embajadores de Cristo Internacional. Perdóname, Señor. He quebrantado los principios de autoridad. He quebrantado, Señor, me he metido en otros matrimonios. Si te has metido en otros matrimonios sin que nadie te hablara, eso se llama rebeldía y llevaste división. Y arrepiéntete. Es que es mi hijo, es que es mi hija.
te metiste sin la autorización de Dios. Se llama división y trajiste rebelión. Si dijiste yo que tú lo dejaba, yo que tú lo abandonaba, vente a la casa, aquí te recibimos, eso se llama rebeldía. Arrepiéntete, por favor. ¿A dónde iré de tu espíritu, Señor, en esta noche? ¿A dónde iré de tu presencia? Padre Dios, cuántos errores hemos cometido, infracciones de tu ley. Hemos, Señor, fallado. Hemos hecho lo incorrecto. ¿A dónde huiré, Señor, ahora en esta noche? Perdónanos, Señor. Quiero seguir sometido a ti, seguir apegado a ti, no separarme de ti. Mujeres, dígale a Dios: aunque me cueste, obedeceré a tus principios. Jóvenes, jovencitas, niños, ancianos, dejemos de vivir en rebelión ya. Oh Dios del cielo, perdónanos, Señor. Quiero ser obediente. Jesús dijo: lo que veo de mi Padre, eso hago. Yo también. Lo que oigo de mi Padre, como me has hablado, te tengo que ver y oír para hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado, Dios. Jesús no dijo: me agradó hacer milagros, dijo: tu voluntad. Y eso es lo que quiero hacer, tu voluntad. Cada milagro, cada liberación, cada profecía, cada cosa lo haré bajo tu autorización. Espíritu Santo, te he ofendido, te he criticado, te he contristado. Dios, aquí estamos. Dios, tú eres santo y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios, perdónanos, hemos dejado el liderazgo que nos han encargado. Hemos dejado la responsabilidad. Eso es ser mal líder, eso es ser rebelde. Dios, nos has tenido confianza y nos has dado autoridad, aunque sea delegada, pero nos has dejado. Hemos dejado el servicio de porteros, hemos dejado el servicio de la predicación, de la enseñanza, de la oración, hemos dejado la alabanza, hemos dejado el trabajo, hemos dejado a nuestros líderes, Señor, solos. Y a veces nos justificamos y no sabemos que al que fallamos eres a ti. Tú te mueves a través de la fidelidad. Y yo bendigo al que ha permanecido fiel ahora. Dios te dará tu recompensa y tu galardón. Señor, perdóname. ¿Cuántos pastores están solos por rebeldes? ¿Cuánta gente ha dejado a sus pastores por rebeldes? Y se van a cualquier congregación sin pedirle dirección a Dios. Eso es rebeldía. Sin pedirle dirección a Dios, eso es rebeldía. ¿Cuántos se han casado y se casan y se divorcian sin preguntarle a Dios si es correcto? Eso es rebeldía. Y tomamos el nombre de Dios en vano y decimos: Dios me dijo, es que Dios me habló. Rebelde, eso es rebeldía. Y no te dijo Dios: arrepiéntete. Y no te dijo Dios: eso yo no te lo dije, mentiroso, ¿de a dónde lo sacaste? Yo no te dije, falso profeta, eso no te dijo. Señor, me arrepiento hoy aquí. Si algo quieres agradarte a ti antes que a los hombres, y quiero encaminar este pueblo por sendas de justicia por amor de tu nombre. Padre Dios, cada vez que me revelas la autoridad y los principios, cada
Cada día, Señor, digo qué responsabilidad estar aquí. Señor, aquí estoy, ayúdame. Quiero llevar este pueblo, Señor, a la tierra que fluye leche y miel. No quiero que nadie muera en el desierto, que nadie se quede por rebelde, por quejumbroso. Padre Dios, perdónanos, porque no te estamos viendo y oyendo a ti y dirigiendo la nube de tu gloria. Dios, perdona a las esposas, a los jóvenes y a los maridos que en lugar de sujetarse a ti se han sujetado al diablo. Perdónanos, Señor, y rompo toda relación con el diablo, toda rebeldía. Comienza a romper toda relación, hermano, con la rebeldía, la desobediencia. Comienza a romper ahí. Comienza a romper. Comienza a romper ahí. Dile: Señor, rompo toda relación con la desobediencia. Padre Dios, rompo ahora. Rompo ahora. No puedo seguir igual. Tantas bendiciones, Padre mío, se me han ido por mi rebelión, por mi desobediencia. Cuántas cosas están trabadas, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Oro por Inocencio Cruz Sánchez. Sánalo. Sánalo del apendicitis. Sánalo del pie diabético, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo de la diabetes. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Sana Salustía Rendón, Señor. Sánalo del herpes en la cabeza. Dale la sanidad. Padre Dios, Angie Villegas y familia, que Dios la vuelva a tocar para que vuelvan a Cristo y vengan a congregarse otra vez. José Armando Contreras Flores, a Mayrani y a Mayrani, que se arrepientan, Señor, y que puedan bautizarse de todo corazón. Oro, Señor, por Josefina Contreras Flores, que Dios la salve a ella y a su familia, que se quite la dureza del corazón. Raimundo Lugo, sánalo del dolor del costado derecho. Padre Dios, estamos aquí, gracias. Dale alabanza a Dios, Él te ha perdonado. Si lo hiciste de corazón, dice la Biblia, que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Límpiame, Señor. Límpiame, porque no quiero llegar delante de ti y me digas: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad, Señor. No quiero llegar a eso. Quiero caminar en justicia. Por eso tu palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es un justo? Alguien que está bajo obediencia, bajo autoridad, bajo los principios de Dios. Levanta tus manos y adora al que vive. Levanta la alabanza, levántala ahora. Tu libertad. Ahora me alineo a los principios de autoridad, ya que se me han sido enseñados. Cuidaré de estar en obediencia en todos los niveles, para que la bendición no pare sobre mi vida ni sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias. Apláudale a Él. Mi vida nada la puede detener. Es un río poderoso. Cuando usted y yo nos oponemos a algo que Dios estableció, eso es rebeldía. Tenga cuidado. Nunca se oponga a lo establecido por Dios, ni a su palabra ni a sus leyes, porque eso no le agrada a Dios. No le va a ir bien si usted lo quebranta. Prepare sus ofrendas.